Gracias a los amables compañeros aquí presentes, a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. En enero de este año, el 13 de enero de este año, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 22-21, mediante el cual crea una comisión de abogados que tendrían a su cargo la recuperación del erario robado por actos ilícitos de corrupción, tanto de gestiones anteriores como de gestiones actuales. Y posteriormente, incluso, el pasado mes de agosto, el 11 de agosto, emitió otro decreto, el decreto 499-21, para la constitución de un fideicomiso que se encargaría a su vez de administrar ese patrimonio que sea recuperado por parte de ese equipo de abogados. Yo decía cuando se emitió ese decreto que ese decreto estaba cargado de muy buenas intenciones, pero que al final eso no iba a pasar de ahí, porque tendría que recuperarse la propiedad del Estado a partir de una sentencia definitiva. Y la Constitución es bastante rigurosa, nuestra Constitución, en cuanto al respeto del derecho de propiedad. Así también hago referencia a el proyecto de ley de extinción de dominio, que es un copy-paste que nos han enviado desde Estados Unidos. Y como es un copy-paste, ese proyecto de ley hay que adaptarlo a la realidad social dominicana, donde de por sí hay más de un 55, 56%, quizás más, de economía informal. Y la economía informal tiene la dificultad de que es difícil de justificar en términos concretos legales la propiedad de determinados bienes o el origen de determinados bienes, aun cuando sean un origen lícito o aun cuando sea una propiedad adquirida de manera lícita, pero tal vez sin registro documental definitivo, como es el caso, por ejemplo, de los llamados terrenos del Estado. Si usted se pone a evaluar los barrios de la capital, todos los barrios de la capital están en los llamados terrenos del Estado. Por eso no tienen título definitivo. Pero bueno, hay personas que son millonarias y que han hecho fortuna. Entonces, bueno, ¿con qué lo pueden demostrar? Y en un país con limitaciones de fortaleza institucional, pues una ley de extinción de dominio pudiera prestarse para que cualquiera se invente una situación de despojo de los bienes de alguien. Yo quiero tomarme el tiempo de leer el artículo 51 de la Constitución de la República, que tiene varios párrafos, tiene 6 párrafos, pero ese artículo es interesante porque toda ley, todo decreto, tiene que tomar en cuenta ese artículo. En el caso, por ejemplo, el decreto 22-21, que repito, está cargado de buenas intenciones, pero que no va a pasar de ahí. Nos vamos a echar 4 años de gestión gubernamental de Luis Abinader y no vamos a ver a esa comisión de abogados recuperar un solo bien del erario. Y lo digo porque, fíjense, en el caso, por ejemplo, para poner un ejemplo sencillo y hablar de sentencias definitivas, tenemos el caso de Bres, que está en juicio. Ese caso tiene ya, señores, 4 años. Y todavía no hemos llegado a la primera sentencia, que, dicho sea de paso, es apelable, porque no será la sentencia de la cosa de lo irrevocablemente juzgado, sino que luego puede ser apelable en otro tribunal. El artículo 51 dice: derecho de propiedad. El Estado reconoce y garantiza el derecho de propiedad. La propiedad tiene una función social que implica obligaciones. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. Y luego tiene 6 párrafos, de los cuales voy a leer 4. Uno que dice: ninguna persona puede ser privada de su propiedad sino por causa justificada de utilidad pública o de interés social, previo pago de su justo valor, determinado por acuerdo entre las partes, es decir, entre el Estado, que declararía de utilidad pública un bien, y la parte propietaria de ese bien, o mediante sentencia de tribunal competente, de conformidad con lo establecido en la ley. En caso de declaración de estado de emergencia, como estamos ahora, por ejemplo, o de defensa, estado de defensa, la indemnización pudiera no ser previa. O sea, que si el Estado declara de utilidad pública un bien, tiene que pagarle previamente al propietario de ese bien antes de hacerse de ese bien. Y si lo declara de utilidad pública estando en un estado de emergencia, como estamos actualmente, entonces puede pagarle después, pero como quiera tiene que pagarle. Luego hay otro párrafo que dice: el Estado promoverá, de acuerdo con la ley, el acceso a la propiedad.
Entonces está el párrafo cuarto, que dice: no habrá confiscación por razones políticas de los bienes de las personas físicas o jurídicas. No habrá confiscación por razones políticas. Entonces está el párrafo número 5, que dice: solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como los utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. Y luego está el párrafo número 6, que dice: la ley establecerá el régimen de administración. La ley establecerá un régimen de administración y disposición de los bienes que fueren incautados y abandonados en los procesos judiciales y en los juicios de extinción de dominio previstos en el ordenamiento jurídico. O sea que aquí, para hacerse de bienes adquiridos de manera ilícita por cualquier persona, entonces tiene que estar sustentado una sentencia definitiva. Y la sentencia definitiva luego de todas las apelaciones correspondientes, como hemos dicho. Pero aparte de eso, dice que el Estado determinará por ley cuál sería la administración o forma de administración de esos bienes luego incautados, no por decreto. Entonces, al final, uno se queda pensando que lo que tenemos de proyecto de ley de extinción de dominio, que he dicho varias veces, que ese proyecto de ley no es de preocupación mayor entre los políticos que tienen vocación de administración del erario de instituciones del Estado. No, es más preocupación de parte del sector privado, que observa y dice: no, pero espérate un momento, porque como está diseñado ese proyecto de ley, aquí puede darse situaciones de acusaciones alegres que pudieran entonces implicar el despojo de la propiedad de cualquier persona que la haya obtenido de manera lícita. Usted dirá: no, porque para eso tendría que ser proceso mediante el respeto, el debido proceso, la ley. Sí, pero aquí tenemos una debilidad institucional espantosa. Y en lo que se resuelve el caso ya todo está incautado. Ahora, por ejemplo, que estamos viendo la situación de estos casos de personas que lo acusan de lavado o lo acusan de corrupción y vienen y le cautan sus bienes. Ahora, como el Estado no tiene mecanismo ni tiene forma legal de administrar esos bienes, entonces esos bienes lo que terminan es deteriorándose, dañándose, y luego entonces, como el proceso tarda años, ese estado de abandono, cuando llega a salir una sentencia definitiva, si es que esa sentencia definitiva permite entonces la incautación de esos bienes, ya esos bienes prácticamente ni existen. Entonces pierde el Estado y pierde también el propietario original de esos bienes, aun cuando los haya adquirido de manera ilícita, porque ni siquiera están produciendo. Tal vez debería crearse algún tipo de mecanismo de que mientras están allanados, incautados determinados bienes, pues bueno, que haya un mecanismo de administración de eso para que no se deteriore, para que no se pierda, para que no se pierdan empleos, para que no se pierda producción. Pero no ocurre nada de eso. Simplemente usted va ahora y dice: bueno, mira, la finca de fulano de tal, que se le incautaron porque está sometido, porque está preso, y cuando usted va a averiguar, eso está abandonado. Eso está todo abandonado. O sea, no hay un ente estatal administrándolo para por lo menos garantizar el valor de mercado de ese bien y al mismo tiempo garantizar los empleos de las personas que estén trabajando ahí, que tal vez no tienen nada que ver con la forma en que fue adquirido ese bien. Mira, como mencionaba, por ejemplo, hace un rato el ingeniero Héctor Rodríguez, que que hay unas estaciones de combustible que están cerradas ahora en el Ceibo. Porque eran de una persona que está acusada de narcotráfico. Pero entonces vamos a eso cerrado. Pues lo vamos a cerrar, entonces, ¿dónde está la continuidad de la productividad de determinada zona o de determinada comunidad? Entonces ya se embromó. ¿Por qué? Porque el Estado se incautó pero no puede entonces hacer uso de eso. ¿Por qué no puede hacer uso de eso? Porque la Constitución se lo impide. Porque tiene que ser un bien incautado como fruto de como dicen los abogados, la cosa de la cosa irrevocablemente juzgada. O sea, una sentencia definitiva.
Y el artículo 51 de la Constitución es bastante claro en ese sentido. Cualquier legislación o decreto tendente a hacer algo diferente puede ser declarado inconstitucional en cualquier momento. ¿Por qué? Porque para eso entonces habría que modificar a la Constitución de la República. Y ahora que se habla de la intención del presidente Luis Abinader de que se modifique la Constitución, si van a aprobar una ley de extinción de dominio y si quieren verdaderamente recuperar los bienes del Estado, tendrían que modificar ese artículo, y ese artículo es difícil de modificar. Es difícil porque aquí todos tenemos bienes por los cuales velamos, no solo la clase empresarial, sino también la propia clase política, donde están esos legisladores que son los que a su vez nos representan. Entonces, dice el decreto 2221 de la Comisión de Abogados para la Recuperación de los Bienes robados al Estado, en uno de sus párrafos dice, vista la Constitución de la República, pero parece que cuando redactaron el decreto no vieron el artículo 51 de la Constitución de la República. Debieron darle una revisadita para que entonces no tengamos un decreto simplemente cargado de buenas intenciones, pero que no va a terminar con ningún fruto para los dominicanos o para el Estado en cuanto a recuperación de bienes. Francis.